Buena gente, ¿cómo va? ¿Se escucha bien ahí? Ok. Bueno, entonces les cuento así bien rápido lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la corrección de la tarea 6. Vamos a ver el primer ejercicio porque si no se va a hacer un poco largo. Vamos a ver el primer ejercicio y ya con eso van a poder saber hacer el segundo. Les voy a mostrar cómo se separan las cosas en funciones. Les voy a mostrar cómo separar algunas cosas en archivos, que es algo nuevo. Vamos a ver un poquito el uso de CSS para ocultar y mostrar campos que les va a servir para la clase 7. Y les voy a mostrar, hay una cosita de más en la tarea 2 de la clase 6, que era mostrar, o sea, hacer que el cálculo se hagan solo con los números que tengan valores. O sea, si vos tenés un campo que está vacío, no incluirlo en el promedio, ¿sí? Así que les voy a mostrar cómo hacer eso. Bien, ahora de la clase 7 les muestro una cosita. Ustedes, si se bajan el repositorio que es el de JavaScript Christmas Edition, que es este de acá. Si ustedes se lo bajan, van a ver que yo agregué un archivito que se llama gitignore, que en este gitignore, básicamente lo que puse acá es que todos los archivos que tengan guión mío no van a formar parte de Git, ¿sí? Entonces, esto lo hice para yo poder tener mis propios archivos y que no se suban a esta carpeta para no arruinarles a la gente que no va a seguir la clase en vivo, ¿sí? Ustedes acá, si tienen archivos que nunca quieren que se compartan, para esto sirve este gitignore, ¿sí? Este archivito .gitignore. Ustedes pueden poner, por ejemplo, si ponen hola.txt acá en la línea 3 y crean un nuevo archivo llamado hola.txt, Git lo va a ignorar, nunca va a ser parte del repositorio de Git, ¿sí? Así que eso se los quería comentar. Después, hoy vamos a ver un poquito de qué es un servidor. Vamos a ver protocolos, HTTP y file. La clase de hoy es mayoritariamente formularios y validación de formularios. Brevemente les voy a explicar Event Bubbling. Sí, vamos a hacer una introducción a Unit Testing, que es fundamental para su vida profesional, testear el código que ustedes producen. Y bueno, vamos a ver un poquito de teoría de objetos también, ¿sí? No, nada muy en detalle. Si alguno cursó programación orientada a objetos en la facultad, esto no tiene nada que ver con esto. Es simplemente algo que de hecho se llama JSON, que es JavaScript Object Notation, que es simplemente una notación para escribir objetos en JavaScript, que bueno, ahora después lo vamos a chusmear, ¿sí? Bien, entonces, vamos a arrancar con la corrección de la tarea 6. Entonces, tarea clase 6. Este es el index. Bueno, este es el index que hice yo. Vamos a correrlo acá. Bien, entonces la tarea era básicamente, déjenme que se las voy a leer. La primera tarea era empezar preguntando cuánta gente hay en el grupo familiar, crear tantos inputs y labels como gente haya para completar la edad de cada integrante, y después cuando hacemos clic en un botón calcular, mostrar en un elemento preexistente, es decir, que ya esté creado por nosotros en el HTML, la mayor edad, la menor edad y el promedio del grupo familiar. Discúlpenme, me olvidé que esto le tengo que agregar le tengo que subir la fuente para que se vea bien. Así que vamos a hacer eso. Bien, esto lo necesitamos. Y acá en la consola necesito hacer lo mismo. Bien. Entonces, bueno, y el punto bonus era crear un botón para empezar de nuevo, ¿sí? Para resetear el formulario. Bueno, entonces vamos a empezar con el index HTML y les voy a mostrar cómo lo hice yo,
¿sí? Yo agarré, creé mi estructura de HTML y básicamente lo que hice fue crear un form que se llama calculador de edades, ¿sí? Y creé, bueno, un label que me dice ingresar la cantidad de integrantes y después acá tengo un ID que dice cantidad de integrantes, ¿sí? Que es un number. Entonces, eso es estas dos cosas que están viendo acá, ¿sí? Les recuerdo, como es un number, por eso me aparecen estas flechitas por acá. ¿Está bien? Bien. Después creé un button type submit que dice ID siguiente paso, ¿sí? O sea, lo primero que yo voy a decir es decir, bueno, yo necesito, por ejemplo, 5 integrantes y cuando hago clic en siguiente me tira para que complete la edad de esos 5 integrantes, ¿sí? Entonces, para eso sirve ese botoncito de siguiente paso. Este div ID integrantes es lo que se llama un placeholder o un contenedor donde yo ahí adentro voy a empezar a meter todos los distintos inputs, ¿sí? Acá voy a poner el input del integrante 1 y el label del integrante 1 y lo mismo con cada integrante, ¿sí? O sea, si yo pongo 5 integrantes, eso lo voy a hacer 5 veces, ¿está bien? Así que esto es simplemente un placeholder que arranca vacío y después yo con JavaScript le voy creando esos elementos como vimos en las clases anteriores, ¿sí? Después tengo este botón calcular, que como ven tiene un class oculto, y este class oculto lo único que hace es esto, ¿sí? O sea, yo tengo un CSS que es muy sencillo, mi CSS lo único que tiene es una clase, acá defino que los elementos que tengan clase oculto, eso es lo que hace el punto, ¿sí? Los elementos que tengan la clase oculto no se van a mostrar. ¿Cómo digo que no se van a mostrar? Con esto, display, dos puntos, none, ¿ok? Entonces, como esto tiene clase oculto, no se muestra, ¿sí? Si yo vengo acá, fíjense que el botón ese calcular no se ve. Si yo le quito esta clase y recargo, ahí ven el botoncito de calcular, ¿ok? Bien. Y acá tengo un div ID análisis, que es donde voy a poner todos mis resultados, ¿sí? Que también tiene clase oculto, ¿sí? O sea que tampoco se muestra. Si yo esto lo quito, ahí se empieza a mostrar. ¿Está bien? Bien. Y por último tengo un botón para resetear. Y acá lo que estoy haciendo es, estoy incluyendo dos archivos. Estoy incluyendo un archivo que tiene solo los cálculos y después un archivo que tiene todo lo que tiene que ver con manipulación del DOM, la manipulación del documento, ¿sí? Del HTML. Entonces, si se fijan, este cálculo es mío, lo único que tiene es obtener mayor número, obtener menor número y obtener promedio, ¿sí? Eso es lo único que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Esto es en orden, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer referencia a, por ejemplo, obtener mayor número dentro del archivo tarea clase 6 mío.js, bueno, sí o sí, primero tengo que cargar este archivo de acá. ¿Está bien? O sea, el navegador lo que hace es va a buscar este archivo, ejecuta todo el JavaScript que hay adentro, que en este caso ejecutarlo significa que declara estas tres funciones, ¿sí? No las ejecuta, sino que simplemente las declara, dice, che, mirá que las van a tener disponible para usar. Y después, en este tarea clase 6 mío.js, pueden ver que, perdón, acá no le agrandé el tamaño. En este tarea clase 6 mío van a ver que, por ejemplo, acá estoy usando esas funciones, ¿sí? Obtener mayor número, obtener menor número y obtener promedio. Y si me fijo dónde están declaradas en cálculo mío, ¿sí? Bien. Voy a hacer un pequeño parate acá para ver si hay preguntas. A ver. Lo que dice Nicolás de que hay que hacerlo con todo con JS y lo mínimo posible de HTML, está bien también. O sea, si lo hicieron todo en JavaScript no hay problema, de hecho mejor para ustedes. Esta es la forma que yo considero que es la más adecuada, la más sencilla para hacer, ¿sí? Nicolás me pregunta si se puede cambiar la clase de un elemento HTML desde el JavaScript. Sí, se puede. Básicamente vos lo que haces es, por ejemplo, document, punto, por ejemplo, query selector, y agarras un elemento, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el elemento hola, y le podés poner, por ejemplo, class name igual a
algo. ¿Está bien? Entonces, ahí, cuando vos corres esto, lo que está pasando es que el class name de este hola pasa a ser algo. ¿Sí? Así es como lo cambiás. ¿Y se pueden editar las propiedades de una clase en el CSS de JavaScript? Sí, se puede, pero eso es más avanzado y no lo vamos a ver ahora. ¿Está bien? Así que por ahora quédate con que se puede. Después te paso algún recurso para que lo veas. Tenés los CSS Style Sheets y ahí podés manipular ese objeto y cambiar las reglas. Dave, todavía no lo vimos eso, ¿sí? ¿Cómo hago para mostrar la cantidad de integrantes una vez que ingreso la cantidad? Todavía no vimos el script para hacer eso, lo vamos a ver ahora. Bien, entonces seguimos. Entonces, ¿cómo estructuré yo el código? Bueno, primero arranco, a mí me gusta que el código se lea como una historia, ¿está bien? Entonces por eso yo soy mucho de crear varias funciones separadas para que el código me quede más claro. Entonces, ¿qué hago? Arranco diciendo, bueno, cuando le hagan clic al elemento que tenga ID, siguiente paso, ¿sí? Este numeral significa ID, ID siguiente paso, ¿sí? Cuando le hagan clic, voy a ejecutar esta función, ¿sí? Entonces, ese es este de acá. Siguiente paso es este de acá, ¿sí? Es ese botoncito. Entonces acá, ¿qué hago? Bueno, lo primero que hago es, como le puse el signo pesos acá, ustedes pueden inferir que es un elemento, pero acuérdense que esto es una nomenclatura mía y de mucha otra gente, pero simplemente acuérdense que no es necesario poner el signo pesos, es simplemente una nomenclatura. Entonces, bueno, digo, bueno, cantidad de integrantes es esto de acá, el elemento que tenga ID, cantidad de integrantes. Y eso es el input con el nombre, ¿sí? Este de acá, con el número, perdón, este de acá, ¿sí? Y después guardo en cantidad de integrantes, guardo el valor de eso. O sea, si yo ingreso 5, esto va a valer 5. Si yo ingreso 10, va a valer 10. ¿Bien? Después lo que hago es borro los integrantes anteriores, que esto es algo que en programación a veces cuesta pensarlo, pero yo les voy a mostrar lo que pasa si no hago esto, ¿sí? Creo los integrantes, tengo una función que se llama crear integrantes, y después lo que hago con este event.previewDefault es evitar que se envíe el formulario, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en detalle después. Pero fíjense lo que pasa si yo no borro la cantidad de integrantes. Yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero crear un integrante, ¿no? Y... perdón, crear integrantes, de hecho, resetea esto. Bien, si se fijan, yo por ejemplo, si creo... Mala mía, espérenme un segundito. Perdón, no sé si estoy recargando. Ahí está. Eso es, si yo no borro los integrantes anteriores, cada vez que yo cambie este valor, me crea más integrantes arriba del otro, ¿sí? O sea, yo por ejemplo digo crear un integrante y cada vez que hago clic en siguiente, ¿sí? O cada vez que hago un submit de este formulario, me crea siempre uno arriba, ¿está bien? Entonces lo que hago es, en realidad, la lógica es, si había integrantes, los borro, y una vez que los borro, recién ahí paso a crear la cantidad de integrantes que me dice el código. ¿Está bien? Eso es una técnica que se usa bastante y la van a ver repetida bastantes veces en su carrera. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que hace el siguiente paso. Ahora, ¿cómo borro los integrantes? Vamos a ver primero cómo creo los integrantes. ¿Sí? Yo tengo esta función que se llama crear integrantes. Entonces voy acá y lo que toma esta función es cuántos integrantes voy a crear. ¿Está bien? Bien, si la cantidad de integrantes es mayor que 0, de hecho, si la cantidad de integrantes es mayor que 0, lo que voy a hacer es, voy a mostrar el botón de cálculo. Y si no, voy a resetear el formulario. Pero en realidad, ¿cómo empezó esta función? Empezó así, ¿sí? Empezó siendo desde i igual a 0 hasta i menor a la cantidad de integrantes que me pasaron, voy a crear un integrante, ¿sí? Fíjense que esto me va contando como una historia. Entonces, bueno, ¿y cómo creo un integrante? Bueno, y acá está la papa, ¿sí? Acá está la posta. ¿Cómo creo un integrante? Bueno, creo un div, le pongo un class name, que después vamos a ver por qué lo hago, creo un label, a ese label le pongo edad del integrante, número, bla, 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 ¿sí?
como acá yo le pasé el índice, esto va a ser, la primera vez va a ser 0, la segunda vez va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces acá me va a decir la edad del integrante número, y acá le sumo 1 porque como el índice va a empezar siendo 0, yo no quiero que diga edad del integrante número 0, quiero que diga edad del integrante número 1. ¿Ok? Por eso le sumo 1. Después creo el input, le digo que es de type number, le agrego las dos cosas al div y después lo que hago es agarro ese placeholder que tenía, ¿sí? Con ID integrantes, que es este de acá que está vacío, y le agrego el div, ¿sí? Eso es lo que hace. ¿Qué pasa? También le agregué este pedacito de código acá porque si la cantidad de integrantes es mayor a 0, entonces yo lo próximo que voy a necesitar, por ejemplo, si yo acá pongo 0, listo, no pasa nada. Pero si yo pongo 1, ya me tiene que aparecer el botón de calcular. ¿Está bien? Entonces eso lo manejo acá. Lo manejo en esta función crear integrantes. ¿Sí? Bien, entonces así es como creo los integrantes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué IDE estoy usando? Estoy usando PHP Storm. Bien, sé que hay un poquito de delay, así que voy a aguantar unos segunditos para ver si alguien tiene alguna duda. Ahí veo gente tipeando. Bueno, voy a seguir un toque y cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces volvemos acá. Cuando hago clic en siguiente paso, agarro la cantidad de integrantes, borro los integrantes anteriores, creo los integrantes. Ya vimos cómo crear los integrantes, ahora vamos a ver cómo borrar todos los integrantes anteriores. Bueno, la función esta básicamente lo que hace es, yo cuando creo los integrantes, les creo divs, ¿sí? Que tienen un class name integrante. Es decir, el resultado de esto va a ser un div que tenga class integrante y acá adentro, ¿sí? Voy a tener un label y un input. ¿Ok? Un input type number. ¿Ok? Eso es lo que me crea cada vez que creo un integrante, creo esto. O sea que como yo voy a tener varios de estos, por ejemplo puedo tener 2, ¿sí? Cuando yo hago document.querySelectorAll clase integrante, como estoy haciendo acá, ¿sí? Document.querySelectorAll clase integrante, esto lo que me da es un node list, que es algo parecido a un array, que tiene cada uno de los integrantes estos. ¿Está bien? Cada uno de estos divs. Entonces, ¿qué hago con cada uno de esos divs? Digo, bueno, por cada uno de los integrantes, removelo. ¿Está bien? Agarro y digo, desde 0 hasta la cantidad de integrantes.length. Quiero que agarres el elemento que hay en el node list, en el índice que estoy buscando, ¿sí? Y lo remuevas. Eso lo vamos a ver un segundito acá. Entonces, por ejemplo, yo digo que necesito 4 y acá pongo document.querySelectorAll y acá pongo punto integrante. Si se fijan, me tira un node list de 4 divs. ¿Ok? Si yo agarro al primero de estos, ¿sí? Es ese de ahí. Si se fijan, de hecho me lo está marcando. Si yo pongo el número 1, me lo marcan ahí. Número 2, número 3. ¿Sí? Acá arriba se lo va marcando. Entonces, si yo a esto le pongo punto remove, me lo vuela. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces, yo lo que hago es, voy uno a uno y a cada uno le digo punto remove y se vuela. ¿Sí? Eso es lo que hace el borrar integrantes anteriores. Bueno, y eso es todo lo que había que hacer para la primera parte, ¿sí? Simplemente para esto. La segunda parte es entonces donde yo pongo acá, perdón, una cosita más. Acá, mostrar botón cálculo, ¿cómo funciona? Bueno, justamente lo que me preguntaban recién. Lo que hago es, le quito el class name, ¿sí? Esto antes tenía class name oculto. Si se fijan acá, voy a recargar la página. Si yo miro el código, todos los elementos existen, ¿sí? Este calcular existe. Lo que pasa es que, como tiene class oculto, acá vemos, tiene display none, ¿sí? Entonces yo al quitarle esta clase, se empieza a mostrar, ¿sí? Porque por default los botones se muestran.
¿sí? Por default los botones no tienen display none. ¿Ok? Entonces, eso que hice manualmente yo, lo hago automáticamente acá. ¿Sí? Cuando pongo mostrar botón cálculo, agarro el botón calcular y especifico que su class name es vacío. ¿Sí? Antes era oculto, ahora es vacío. ¿Está bien? Y acá ven que hay algunas funciones parecidas. Por ejemplo, para ocultar el botón de cálculo, ¿qué hago? Bueno, le vuelvo a agregar el class name oculto. ¿Sí? Entonces así es como ustedes pueden jugar con CSS para mostrar o ocultar los distintos, o cómo pueden jugar con la interfaz de usuario combinando JavaScript y CSS. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. De hecho voy a hacer un pequeño parate. Ese archivo con tu código está guardado en tu GitHub. No, no está guardado en mi GitHub, pero después lo subo si quieren y lo pongo en mi propio... No, lo voy a poner en el repositorio de R Argentina Programa. Después lo subo así lo pueden chusmear. Bien. Entonces, la otra parte de esto es este query selector calcular. ¿Sí? ¿Cuál es calcular? Bueno, calcular es este botoncito de acá. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que tiene que hacer calcular? Entonces, yo lo que quiero es que eso quede expresado en la función. ¿Sí? No quiero escribir acá un comentario que diga acá hago los cálculos de... No, no quiero eso. ¿Está bien? Porque los comentarios en algún momento empiezan a mentir. Si ustedes actualizan la funcionalidad acá y no actualizan el comentario, los comentarios empiezan a mentir. Entonces es mejor acostumbrarse a leer código, ¿sí? Y ser exigentes con la forma en que ustedes escriben código, ¿sí? Entonces, bien, venimos acá. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hago es... primero vamos a evaluarlo desde alto nivel. ¿Está bien? No importa cómo lo hago, sino qué tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer el botón calcular? Bueno, tiene que obtener las edades de los integrantes. Después tiene que obtener el mayor número y mostrarlo. Tiene que obtener el menor número y mostrarlo. Tiene que obtener el promedio y mostrarlo. ¿Sí? Y al final de todo, tiene que mostrar todos esos resultados. ¿Sí? O sea, acá lo que estoy haciendo es populando cada uno de esos elementos precreados, como nos decía la tarea, pero acá abajo lo que estoy haciendo es mostrándolos todos juntos, haciéndolos visibles. ¿Sí? Y obviamente el event.previewDefault para que no se nos haga un submit del formulario. Bueno, entonces esto es una de las cosas que me habían preguntado. ¿Cómo obtengo las edades de los integrantes? Bien, entonces ¿qué hago? Yo vengo acá y como ya les había dicho, acá, si yo pongo por ejemplo que tengo 4 integrantes, cada uno de estos, si lo vamos a ver, es un div, que tiene div class integrante con un label y un input. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo document.query selector all de integrante, me tira los 4 divs. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Otra de las cosas que yo puedo hacer acá, como esto es CSS, si yo quiero decir dame todos los inputs que estén dentro de un elemento que tenga clase integrante, ¿sí? Vamos a verlo en el código, acá, todos los inputs, ¿sí? Este es un input, este es un input, que estén dentro de un elemento que tenga clase integrante. Entonces, este div tiene clase integrante. Div, class, integrante. Este input está adentro de ese div. Bueno, ¿cómo expreso eso? Así, con un espacio. ¿Bien? Digo, input, ¿sí? Dame los inputs que estén dentro de un elemento que tenga clase integrante. ¿Está bien? A input no le pongo punto porque input es un elemento. ¿Está bien? No es una clase. ¿Sí? Acá estoy haciendo referencia al tag name. ¿Sí? Entonces esto me tira estos 4 elementos, estos 4 inputs, que si yo los inspecciono, acá, ¿ven? Son esos 4 inputs de ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4. Si yo, por ejemplo, hago esto, ¿no? Esto es como un array. Y yo pregunto por el de la posición 0, me está dando este input. ¿Sí? Y pregunto .value, me está dando el valor que está escrito. Si yo pregunto por el de la posición 1, me da también el valor ese. Y si yo pregunto por el de la posición 2, lo mismo. Y si pregunto por el de la posición 3, lo mismo. ¿Sí? Entonces,
espero que vean el patrón. Esto es simplemente un índice 0, 1, 2, 3. Va incrementándose. ¿Está bien? Entonces esto es un candidato perfecto para usar un for. Entonces es exactamente lo que hago. Agarro acá, agarro todos los integrantes, declaro un array vacío y digo, bueno, por cada uno desde i igual a 0 hasta la cantidad de integrantes que haya, de elementos integrantes que haya, lo que voy a hacer es agregarle, hacerle un push al array de edades, lo que esté escrito en el campo de texto, en ese input, ¿sí? Transformado a number. Eso es lo que hace. ¿Está bien? O sea, este integrante es en i.value es lo mismo que esto de acá. ¿Está bien? ¿Sí? Todo esto me da todo el array. Acá estoy diciendo en una posición en particular, o sea que este es un elemento en particular, un nodo en particular, y después le estoy preguntando el punto value. ¿Sí? Así que por ahí todo lo mismo. Y después lo que hago es devuelvo las edades. ¿Sí? Bien. Entonces, ya obtuve las edades de los integrantes. Entonces, números ahora es un array de números. ¿Está bien? Es un array de números. O sea, si yo puse 1, 2, 3, 4, esto es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Que es, ahí ya estoy en un terreno familiar. Ahí ya sé cómo, nosotros ya vimos cómo manipular arrays. Entonces lo llevamos a un terreno familiar y lo manipulamos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, entonces ahora tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que obtener el mayor número, menor número y promedio. Estas son mis funciones de acá, nada loco. Estas funciones son las mismas que ustedes crearon en la tarea de los ejercicios 4, 5 y 6. ¿Sí? Así que esto es exactamente lo mismo. Y ahora lo que voy a hacer, y esto es un concepto también muy muy importante, yo los estoy mostrando usando esta función mostrar edad. Si se fijan, el primer parámetro que le paso es un string y el segundo parámetro que le paso, en este caso, es un número. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo funciona mostrar edad. Bueno, mostrar edad me pide como primer parámetro qué tipo de edad es la que voy a mostrar y como segundo parámetro me dice qué valor voy a mostrar. Bueno, esto es básicamente un truquito que se usa muchísimo en programación, que es nosotros le vamos a poner a nuestros elementos de acá, si se fijan acá por ejemplo este se llama mayor-edad, menor-edad y promedio-edad. O sea, si se dan cuenta el patrón es el tipo de edad guión literalmente edad. ¿Sí? Entonces esto es tipo edad más guión edad. ¿Sí? Este truco de formar así nomenclaturas que después ustedes puedan utilizar con JavaScript es extremadamente común y lo tienen que aprender y de hecho lo vamos a ver hoy en la clase 7. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿qué pasa? Yo lo que hago es con tarea clase 6 mío, lo que estoy diciendo con esta función mostrar edad es digo, bueno, vos decime qué tipo de edad querés mostrar y le ponemos un valor. Entonces lo que hago con el template literal es exactamente lo mismo que había hecho antes, ¿sí? Tipo más edad. ¿Está bien? Lo que pasa es que como esto es un query selector, o sea, yo lo que estoy haciendo acá es digo, dame el elemento que tenga este ID, ¿sí? Entonces tengo que concatenar esto más el tipo más la edad. Entonces me pareció más claro hacerlo así. ¿Está bien? Y después le cambio su text content y al text content le pongo el valor que es. ¿Sí? El valor que me pasó. En este caso, por ejemplo, la primera vez, acá, la primera vez, lo que estoy haciendo es llamo a mostrar edad y le digo, el tipo es mayor y el valor que le tenés que poner es el resultado de obtener el mayor número de este array de números. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a venir acá, el tipo va a ser mayor, entonces esto se va a convertir en numeral mayor guión edad. Entonces esto va a ser document.querySelector de mayor edad. ¿Está bien? Punto textContent es igual a, y supongamos que el valor es 4. ¿Sí? Entonces si yo corro esto acá y lo que tengo que hacer es mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces si yo por ejemplo pongo acá el text content que es 4, 5, 6, lo que sea, ahí lo ven. ¿Está bien? Entonces eso es lo que está haciendo esa función. Bien.
Entonces eso lo hago 3 veces, lo hago con mayor, menor y promedio. Y al final lo que hace la función calcular es mostrar los resultados. ¿Cómo muestro los resultados? Bueno, agarro este análisis, ¿sí? Este elemento que tiene ID análisis, por eso el numeral, acuérdense, y le pongo .className vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que este análisis tiene class oculto. ¿Está bien? Entonces lo que hago es, le quito este oculto y ahí se empieza a ver. ¿Está bien? Entonces, vamos a probarlo todo entero. 1, 2, 3, 4, 5. Calcular. Y ahí cuando lo calculo, ahí lo ven. La edad mayor es 5, la edad menor es 1 y el promedio de edad es 3. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? Sí, más punto max y más punto min también están bien. Yo simplemente quería reusar las cosas que ustedes ya habían visto. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver el reset, que era el punto bonus. Entonces, por último acá, fíjense, acá usé una sintaxis distinta a propósito para poder explicárselas, pero básicamente document.querySelector resetear es el botoncito de reset, .onClick. ¿Y qué espera un click? OnClick espera una función, ¿está bien? Entonces, ¿resetear qué es? Resetear ya es una función. Si nosotros la vamos a ver acá, resetear ya es una función. Entonces se la puedo asignar directamente, ¿sí? Otra forma de hacerlo, que es un poco más explícita y no está mal, es declaran que va a ser una función y lo único que hacen adentro de esa función es llamar a resetear. ¿Sí? Estas dos cosas son cuasi equivalentes. ¿Está bien? Tienen una pequeña diferencia, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Esta forma es un poco más sucinta, así que prefiero usar esto. Bueno, ¿qué hace resetear? Borra los integrantes anteriores, oculta el botón de cálculo y oculta los resultados. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta función es exactamente el tipo de código que a mí me gusta leer, porque no me pierdo en los detalles de la implementación. Lo único que tengo que hacer para entender cómo funciona o qué es lo que hace resetear es leer el nombre de las funciones. Borra los integrantes anteriores, oculta el botón de cálculo y oculta los resultados. Perfecto. Después, si quiero ver cómo se hacen esas cosas, puedo ir a esas funciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo oculto el botón de cálculo? Le agrego el class name oculto. ¿Cómo oculto los resultados? Le agrego el class name oculto. Perfecto. Pero no me hizo falta agregarlo acá. ¿Está bien? ¿Sí? Porque si no, hay veces que la gente hace esto, ¿no? Y acá te escribe el for directamente. Vamos a venir acá. Entonces hay gente que hace todo acá derecho, ¿no? Todo acá junto. Entonces ya se pone medio confuso entender qué es lo que estás haciendo ahí. Está bien, lo podés entender, pero si a vos te dicen de forma coloquial exactamente qué es lo que estás haciendo, no te quedan dudas, ¿sí? Estás borrando los integrantes anteriores, ocultás el botón de cálculo y ocultás los resultados, ¿sí? Bien, y ese era el punto bonus. La tarea 2 no la vamos a hacer, pero sí lo que les quiero mostrar es esto. Es si hay input vacíos, ignorarlos en el cálculo y no contarlos como cero. Bueno, eso se hace acá. Básicamente, cuando ustedes están convirtiendo sus números que ustedes ingresaron acá, los inputs que ustedes ingresaron acá, los están convirtiendo a su array de números. En ese caso, básicamente lo que hacen es dentro del for, dicen, bueno, if, por ejemplo, integrantes en i.value es igual a un string vacío, ¿sí? Pueden usar esto, pueden usar el continue, que significa ir directamente, o sea, no ejecutes nada más, simplemente anda a la siguiente iteración, ¿está bien? O hacen al revés, dicen, bueno, si integrantes.value es distinto de vacío, entonces solo ahí quiero agregarlo al array de edades. ¿Está bien? Entonces así es como pueden solucionar el punto bonus de la segunda tarea. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Yo esto lo voy a volver para atrás mientras tanto.
¿Dónde le decís al browser que la clase oculta no se muestra? Acá, Manuel, mirá, yo tengo acá en este main mío, tengo acá puesto que la clase oculto hace que todos los elementos que tengan aplicado la clase oculto, es decir, si vos tenés, por ejemplo, un input class oculto, tenga display none. Si vos tenés un P con class oculto, va a tener display none. ¿Está bien? Porque así está seteado acá. ¿Dónde digo que esto lo tienen que usar? Bueno, en el index lo hago así. Vos escribís un link, rel, stylesheet, y en el href decís qué CSS querés cargar. ¿Está bien? Entonces el navegador apenas empieza a cargar, lee esta línea, 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 hasta que llega acá. Cuando llega acá, hace otro request, va a traer el código de CSS que está acá en este main mío y aplica todos los estilos y los hace que estén disponibles, ¿sí? O sea, cuando baja acá y ve que existe este class oculto, dice, ah, bueno, listo, display none, ¿sí? Bien, joya. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer de la clase 6. Así que ahora nosotros vamos a hacer la clase 7. La clase 7 empieza lo que sería el taller intermedio de JavaScript, por lo menos así se da en MusicCode.js. Empieza el taller medio de JavaScript. Yo lo cambié un poquito, por lo menos el nivel 1, que es el único que está traducido, porque creo que mezclaba muchas cosas y se iba a hacer medio difícil de entender, y aparte les voy a introducir algunos conceptos nuevos que me parece que son bastante interesantes y útiles que los aprendan desde ahora, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ustedes se bajen este repositorio, que como es el que les mostré antes, ¿sí? Es este de acá, github.com, Argentina Programa, JS Christmas Edition. Si no se acuerdan el nombre, no importa, ustedes van acá, github.com/Argentina Programa, y acá tienen acceso a todos los repositorios que hay en esta organización, ¿sí? Entonces le dan clic ahí y ya lo tienen, ¿está bien? Entonces, acá tienen, bueno, cómo empezar. Acá están las instrucciones, y nosotros vamos a empezar a hacer el nivel 1, ¿sí? Que es en realidad un repaso un poquito de lo que vimos en la clase 6, pero con algunas explicaciones un poquito más en detalle. Bien, aprovecho para agradecerle a los traductores, que la verdad me están dando una mano enorme en poder poner el contenido en tiempo y forma, y muchas gracias a los mentores también. Bien, entonces, antes de arrancar, o bueno, ya arrancando con la clase 7, pero antes de empezar con ese tópico de formulario, yo les quería explicar rápidamente qué es un servidor, ¿sí? No va a ser una explicación en detalle, sino que va a ser como una pequeña base para que ustedes entiendan un poquito mejor por qué existen, por ejemplo, los formularios y bueno, por qué necesitamos un servidor si nosotros podemos correr esto en nuestra máquina y etcétera. Bueno, entonces esto básicamente funciona así. Yo se los voy a mostrar yendo acá, ¿sí? Vamos a ir, por ejemplo, a google.com, ¿sí? Vamos a ir a la parte de network, que es la parte de redes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo primero que nosotros estamos cargando, la página de Google en sí, ¿está bien? Cuando nosotros vamos a google.com hay todo un proceso que transforma esa dirección web a una dirección IP, que hace que hay una computadora de Google, digamos, que está conectada a internet. Entonces esa computadora se llama, por ejemplo, no sé, 172.217.25.160, ¿sí? Ese es el nombre de la computadora de Google. Entonces, cuando esa computadora tiene un programita corriendo, y ese programita es el servidor web. ¿Cómo funcionan los servidores web? Bueno, los servidores web escuchan en algo que se llama un puerto. Una máquina tiene 65.535 puertos, ¿sí? Y hay algunos que por lo general están reservados para cosas específicas. Por ejemplo, si se fijan, el protocolo de Google que está usando es HTTPS. La S es de Secure, ¿sí? Eso tiene que ver con certificados de SSL y un par de cositas más que básicamente lo que significan es que nadie puede
diríamos, snifear su conexión y ver qué datos están mandando, porque esos datos están encriptados, ¿sí? Eso es lo que significa. Pero básicamente, la estructura de una URL es dominio, dos puntos y el puerto. En este caso, el puerto de Google es el puerto que es por default de HTTPS, que es el 443. Entonces yo voy a google.com 443, es lo mismo que ir a google.com. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como eso ya es estándar, si ustedes no lo especifican, el navegador ya sabe que tiene que ir a 443. ¿Está bien? Si esto fuera HTTP en vez de HTTPS, pueden ir al puerto 80. Que con Google no funciona porque Google tiene unas cositas de seguridad. Pero bueno, básicamente ustedes lo que tienen que saber es que el servidor empieza y está escuchando en un puerto. Y solo puede haber un servidor escuchando en un puerto en una máquina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el servidor web escucha en el puerto 80. ¿Qué es lo que escucha? Bueno, escucha conexiones que entran, ¿sí? Y acá es donde les hablo un segundito del protocolo. Si ustedes corren algo en su máquina, por ejemplo, ustedes seguramente lo están corriendo así, ¿sí? File, dos puntos, barra, 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 y el file que ustedes quieren traer, ¿sí? Bueno, esto no es HTTP. ¿Sí? Esto es un archivo. Entonces esto no necesita un servidor. Esto lo único que hace es trae las cosas que hay en su computadora y ya, y se acabó. Y el navegador lo que hace es lee lo que hay adentro de ese archivo, lo interpreta y les muestra la página. ¿Sí? Obviamente si ustedes van al page source, ustedes ven que esto es simplemente un poco de texto y ese texto es lo que el navegador interpreta y les muestra una página. Cuando hay un servidor de por medio, es un poquito distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a Google, siempre la interacción es la misma. Y esto es un patrón que se repite en todo lo que es programación y sistemas. Ustedes tienen un request, después hay un procesamiento y después tienen un response. Es decir, tienen una petición, un procesamiento y una devolución de ese procesamiento. Si les suena más o menos familiar, bueno, es básicamente lo que hacen las funciones de JavaScript. Ustedes les pasan parámetros, que son el input, hacen un procesamiento, que es el cuerpo de la función, y después con el return le dan un output al que lo llamó, ¿sí? Entonces, que eso es en general lo que hacen los sistemas. Los sistemas tienen entrada, procesamiento, salida, ¿sí? Entonces con los requests de los servidores no es distinto, ¿sí? Ustedes lo que hacen es le piden a un servidor que les dé una página web, el servidor hace algún tipo de procesamiento y después les devuelve un resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado que les da, por ejemplo, la página de Google? Esto, ¿sí? El servidor de Google que está escuchando el request dice, oh, de esta dirección, esta es mi dirección, por ejemplo, dice, de esta dirección me están pidiendo la página index de google.com. Entonces el servidor dice, bueno, voy a buscar index y se lo voy a devolver. Entonces, ¿qué me responde Google? Google me responde con todo esto de acá. ¿Está bien? Y eso el navegador después lo interpreta y lo convierte en esta página que están viendo ustedes acá. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de un servidor. Si hay un servidor, ¿sí? Porque se dice porque toma peticiones y sirve las respuestas. Bueno, la contraparte de eso es el cliente. El cliente es el que hace las peticiones e interpreta las respuestas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quién es el cliente? Bueno, es el browser, ¿sí? Es el navegador. En este caso es Chrome, por ejemplo. Si usan Firefox, el cliente es Firefox, ¿ok? Entonces, el cliente le hace una petición a Google, Google procesa eso, les da una respuesta, el navegador, el cliente procesa esa respuesta y les muestra la página web. ¿Ok? Entonces, eso es a grandes rasgos cómo funcionan los servidores y esto es en particular un servidor web. Después tienen otro tipo de servidores, tienen un servidor de base de datos, un servidor de archivos y otras cosas más que por ahora no vamos a ver, pero servidor de base de datos vamos a ver cuando empecemos a ver un poquito de backend, ¿sí? Así que bueno, eso era simplemente para contarles cómo funcionan los servidores. Ustedes le hacen una petición, el servidor procesa esa petición y les da una respuesta. Y después esa respuesta es procesada por el navegador. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta ahí?
Nicolás dice, ¿por qué las variables del código de Google son una letra o cosas así en vez de usar nombres que expliquen las cosas? Bueno, sí, tema de seguridad, se llama ofuscación. De hecho, no sé cómo se escribe en español, pero ofuscación. Que lo que hace es que en vez de vos leer el código así todo perfectito, lo pasás por un programita que... O sea, a ver, Google escribe código lindo, ¿sí? Google escribe código legible como estamos escribiendo nosotros. La diferencia es que antes de subirlo a su servidor, lo pasan por un programita que lo hace feo a propósito para que no sea fácil leer el código que está ahí adentro, ¿sí? Igual, de todas formas, si bien eso es por una cuestión de seguridad, es solamente un poquito de seguridad, porque hay formas, si uno se toma el trabajo y el esfuerzo, lo puede volver para atrás, ¿sí? Y puede realmente llegar a ver qué es lo que está haciendo Google, ¿sí? Así que ustedes acuérdense, siempre todo lo que ustedes ponen en JavaScript, siempre lo que ponen enfrente de un cliente, siempre eso es vulnerable. Por eso existen las tecnologías de backend, que eso es transparente para el cliente, ¿sí? Ese procesamiento que yo les conté que se hace cuando ustedes hacen un request, bueno, todo ese procesamiento es transparente para el cliente. El cliente es como una caja negra, ¿sí? Entonces, porque el encargado de hacer ese procesamiento es una máquina que es suya y el encargado de hacer el procesamiento de las cosas del cliente es el navegador y el navegador puede ser controlado por el usuario, ¿sí? Si recomiendo Firebase, la verdad es que no lo usé mucho y no te puedo no te puedo dar recomendaciones. Sí tengo entendido que es de lo mejorcito para aplicaciones mobile, ¿sí? Bien, entonces, ahí les expliqué un poquito de qué se tratan los servidores. Y bueno, ¿por qué entonces les cuento esto? Porque tiene que ver con cómo funciona un formulario. Si ustedes se ponen a pensar, un formulario es un concepto que nosotros entendemos, ¿sí? Si ustedes, no sé, tienen que ir a tramitar, bueno, la jubilación no, pero si tienen que ir a tramitar algo, le dan un formulario para completar datos y después hay alguien que interpreta esos datos y les da una respuesta, ¿sí? Entonces en la web es más o menos lo mismo, nada más que como es digital, siempre tiene como funcionalidades aumentadas. Entonces, un visitante entra a una página web que contiene un formulario, el navegador muestra el formulario HTML, el visitante llena el formulario y lo envía, le hace un submit, el navegador envía esa información a un servidor web, que es por esto que les quise explicar qué era un servidor web, para que este punto no los dejara muy en bolas. Y entonces en el backend, ¿sí? El código que está corriendo en el servidor, si es que existiera, se procesa el formulario. ¿Qué podemos hacer con un backend? Y bueno, por ejemplo, se pueden enviar los datos del formulario por email o se pueden guardar los datos del formulario en una base de datos o un archivo. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, si usan Facebook o si usan Twitter, cuando ustedes escriben algo en Twitter, bueno, pues piensen ese campo de texto como un formulario que cuando ustedes lo envían es procesado por el servidor de Twitter en el backend, que lo que hace es guardarlo en una base de datos para que la próxima vez que alguien cargue la página web de Twitter vea su tweet, ¿sí? Entonces, esa es la operatoria, básicamente. Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí de cómo opera un formulario? Ahí lo veo a Dave que está tipeando. Bien, mientras tanto voy a seguir un toque y les voy a hablar de la validación de un formulario. Las validaciones pueden ser del lado del cliente o pueden ser del lado del servidor, ¿sí? Del lado del cliente, ¿para qué les sirve? Bueno, ustedes tienen que pensar esto. Nosotros hoy vivimos en un mundo donde Internet está en todos lados y cualquier sitio web te pone imágenes que pesan 2 megas y no pasa nada porque tenemos Internet ilimitada. Pero cuando yo era chico, por ejemplo, yo garpaba por la cantidad de tiempo que usaba Internet y garpaba también por la cantidad de datos en los que me bajaba de Internet. Y eso, por ejemplo, sigue siendo verdad si ustedes usan un celular. En algunos casos no son planes ilimitados, entonces si ustedes usan muchos datos les empieza a cobrar extra. Bueno, entonces, ¿cuál es la onda? Cuando ustedes le piden a un servidor que les mande una página web, ¿sí? Si esa página web tiene una sola letra, supongan que pesa 1 byte,
¿ok? Si esa página web tiene muchísimos elementos de HTML, ¿sí? Como por ejemplo esto de acá, que tiene muchos elementos, ¿está bien? Estas 113 líneas, bueno, esto tiene un peso, ¿está bien? Y de hecho creo que se pueden fijar, esto es local, así que no sé si va a funcionar, pero si ustedes vienen acá les dice, ¿ves? El size les dice, esto pesa 1,5 kilobytes, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, yo pongo acá, ¿no? Supongan que esto va a un servidor externo y pongo, ingrese la cantidad de integrantes y pongo, no sé, cualquier letra, ¿no? Y le pongo siguiente y eso tiene que ir a un servidor. El servidor me va a decir que ingresé datos incorrectos y después va a volver a cargar la página esta y decirme que ingresé datos incorrectos. Es decir, que cada vez que yo intento enviar el formulario, por más que tenga un error, me estoy comiendo 1,5 kilobytes. ¿Sí? Porque cada vez que se lo mando al servidor y vuelve, me como los 1,5 kilobytes de esta página. Más todo lo que estoy descargándome después, ¿no? Entonces, en vez de eso, una técnica que se usa es hacer las validaciones del lado del cliente. ¿Por qué hacemos al hacer las validaciones del lado del cliente, ustedes pueden prevenir directamente que se envíe un formulario si no tiene los datos que ustedes ya saben que van a necesitar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si alguien pone un nombre vacío y hace clic en enviar, ustedes ya pueden prevenir directamente con JavaScript que ese formulario no se envíe. En vez de enviar el formulario, que pase un tiempo mientras analizan los datos y cuando vuelve les digan, ah, no, te olvidaste del nombre, ¿sí? Y otra vez se volvieron a bajar todos esos datos, ¿ok? Bien. Entonces, y también, no solo por eso, sino que también es por una cuestión de seguridad, ¿sí? Porque ustedes al principio pueden, por ejemplo, fijarse que no les pongan datos maliciosos en el formulario. Pero bueno, en realidad ustedes siempre lo tienen que pensar también desde el punto de vista de usabilidad, de hacerle la vida más fácil al cliente, porque no es solo el hecho de que tarden en volver los datos y le coma el ancho de banda, sino que también es un garronazo completar todo un formulario, apretar enviar, esperar un rato y cuando vuelve la información te dice, ah, no, te faltó un dato. Y vos decís, bueno, ¿por qué no me lo avisaste antes? ¿Sí? Entonces, para eso funciona la validación del lado del cliente. ¿Sí? Se pueden hacer validaciones directamente desde HTML sin necesidad de JavaScript. Acá hay un link que lo pueden chusmear, ¿sí? Pero hoy, bueno, por el contenido del curso lo vamos a hacer con JavaScript, ¿sí? Y después está, bueno, validación del lado del servidor, porque no alcanza, ¿sí? A mí no me alcanza solamente con hacer una validación del lado del cliente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo vaya al navegador y deshabilite JavaScript y que lo pueden hacer en alguna de las opciones que está por acá. Ustedes pueden venir y decir quiero desactivar JavaScript y entonces lo que hacen es que todo el código que ustedes escribieron para validar cosas, para hacer que las cosas funcionen lindas, dejan de funcionar y el tipo te puede mandar el formulario de todas formas. Y el usuario te puede mandar, un usuario malicioso, por ejemplo, te puede mandar el formulario de todas formas. Y entonces están expuestos, si ustedes no tienen validación del lado del servidor, están expuestos a que, bueno, no sé, les rompan el sistema, por ejemplo, ¿sí? Que les ingresen datos que no eran válidos. Así que las validaciones, si alguna vez les preguntan, ¿las validaciones de dónde se hacen? ¿Del lado del cliente o del lado del servidor? De los dos lados, ¿sí? Tienen funciones distintas y se hacen de los dos lados. ¿Bien? Ok. ¿Dudas acerca de validaciones? Dave me pregunta lo de guardar para siempre en el caso de Twitter. Eso se guarda en una base de datos por lo general, ¿sí? Así es como se guarda. Si ustedes ven un navegador, yo no importa lo que ponga acá, ¿sí? En cuanto recargo la página, todo esto se fue, ¿sí? Porque no tiene estado, diríamos, no tiene persistencia. Entonces, para eso se usan bases de datos, ¿sí? Que lo vamos a ver después. Nicolás se pregunta de entrevista. Sí, a ver, todo puede ser pregunta de entrevista, ¿no? Pero es algo que
a veces te preguntan dónde harías la validación y por ahí es una pregunta medio tramposa porque la validación se hace en los dos lados, ¿sí? Los emails y contraseñas se validan usando regular expressions. Sí, las contraseñas no sé si... Sí, bueno, las contraseñas las podés validar con regular expression cuando las estás creando. Pero bueno, después hay algunos... Eso tiene que ver más con usabilidad y diseño, pero hay como algunas cositas, como por ejemplo si te equivocaste de nombre de usuario y contraseña, no le decís la contraseña es inválida, le decís alguno de los datos es incorrecto, porque si no estás deschavándote de que el usuario existe, por ejemplo, ¿sí? Pero los emails sí se validan con regular expressions y lo vamos a ver. Regular expressions es uno de los temas que vamos a ver, pero no para emails, sino para que los nombres tengan solo letras y cosas así. Bueno, seguimos entonces. Entonces, obtener el valor de un formulario. ¿Acá me quedé? No, acá me quedé. Entonces, para validar nuestro formulario vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a obtener el valor de cada valor del formulario. Vamos a hacer las validaciones de forma individual. Por ejemplo, nos vamos a fijar que no esté vacío, o que tenga al menos 2 caracteres, o que tenga máximo 250 caracteres, que sean solo letras, solo números, o solo letras y números, ¿sí? Y vamos a validar el formulario cuando lo queramos mandar, ¿sí? Y vamos con CSS, vamos a mostrar un estilo de error en los campos que tengan problemas y vamos a mostrar un mensaje de error en los campos que tengan problemas, ¿sí? Entonces, para empezar, acá tienen el index, que ya tiene, este index se ve así, si no lo... Creo que se los había mostrado, pero si no, por las dudas, se los muestro una vez más. Bien, es este de acá, ¿sí? Este que dice carta a Santa. Entonces dicen, querido Santa, mi nombre es bla bla bla, vivo en alguna provincia y creo que este año ha sido muy bueno, más o menos, y qué regalo te gustaría recibir, ¿sí? Bien, entonces este es el HTML. Acá vemos que tenemos dos archivitos, tengo main.js y pruebas.js. Ya les voy a contar para qué vamos a usar este pruebas.js. Y el main es este que está acá, js main, ¿sí? Que está vacío. Bueno, entonces yo voy a ir creando lo que me dice acá, lo voy a ir creando en este main, ¿sí? Lo voy a crear en un main mío. ¿Ok? Y acá entonces voy a actualizar y le voy a poner main mío. Bien. Entonces, arrancamos, dice. Para obtener los valores de un formulario, nosotros ya lo estuvimos viendo un poquito, ¿sí? Donde, por ejemplo, estuvimos viendo que ustedes pueden hacer, si vienen acá, pueden hacer document.querySelector y este elemento de acá tiene name nombre, por ejemplo, ¿sí? Bueno, una forma de seleccionar elementos que tengan un atributo en particular con CSS es así. Entre corchetes ponen name, que es el nombre del atributo, igual a nombre, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces esto lo que ustedes están diciendo es, y esto funciona igual en CSS, lo que están diciendo es, dame cualquier elemento que tenga un atributo name con valor nombre. ¿Ok? Bueno, entonces acá puedo poner .value y esto no tiene nada, ¿sí? Yo pongo mi nombre de Fabricio y lo corro una vez más, ahí vemos que dice Fabricio, ¿sí? Bien, el tema es que acá se empieza a poner complicado. Estos son radio buttons, ¿sí? Son botones que es una opción o la otra. Brevemente les voy a explicar cómo funciona eso. Si ustedes ven el código acá, si se fijan, esto es esto de acá, ¿sí? Creo que este año he sido, ¿sí? Y tienen los 3 inputs type radio. ¿Qué es lo que hace que cuando le hagan clic se seleccionen solo en estas 3 opciones? Bueno, que tengan el mismo name. Mientras tengan el mismo name, se va a seleccionar una o la otra, ¿sí? Nunca va a haber 2 seleccionadas. Si yo, por ejemplo, esto le cambio, le pongo comportamiento 2 y lo recargo, si se fijan, yo ahora puedo elegir entre estas 2 que tienen el mismo nombre, ¿sí? Puedo elegir solo una, pero esta siempre queda tildada. ¿Está bien? Porque pertenece a un grupo distinto.
¿sí? Entonces estos type radios se agrupan por name, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá ya se pone complejo, porque yo, por ejemplo, puedo agarrar y decir, dame todos los que tengan name comportamiento, ¿sí? Perdón, voy a recargar acá. Bien. Y si se fijan, por ejemplo, digo, dame todos, query selector all, todos los que tengan este input comportamiento y me da estos tres inputs, ¿sí? Pero entonces yo ahora debería recorrer cada uno de los tres inputs y fijarme cuál está chequeado, ¿sí? Entonces, como este es un problema muy común, hay otra forma en que nosotros lo podemos hacer, que es la siguiente. O sea, para que quede claro, yo tengo tres inputs, ¿sí? Pero a simple vista yo no sé cuál de estos tres inputs está chequeado. O sea, si yo no estuviera viendo esto, yo sé que es este bueno, ¿no? Pero mirándolo así, yo no sé cuál es. No tengo una sola línea en la cual puedo agarrar que me diga, no, mira, el que está chequeado es bueno, ¿sí? Con el query selector. Entonces, en vez de hacer eso, vamos a usar otra forma. ¿Qué otra forma vamos a usar? Bueno, esto es así. Viene document, punto. Y esto es el nombre del formulario, ¿sí? Si se fijan acá, este formulario tiene nombre, tiene name formulario, ¿ok? Entonces puedo decir document.formulario o puedo decir document.querySelector y agarrar el formulario. ¿Tiene ID? Descarta a Santa. Bien, agarro el formulario. Y después puedo agarrar, por ejemplo, y este se llama, ¿cómo se llamaba? Comportamiento. Entonces, si se fijan, yo acá puedo decir punto comportamiento y ya me va, si yo pregunto por este punto value, ya me va a dar directamente el que está seleccionado. ¿Sí? Fíjense. Yo ahí seleccioné tres distintos y cada vez que pregunto por el punto value, me da ese. ¿Sí? Esto es una propiedad que tiene JavaScript, que básicamente analiza lo que hay en el formulario y te dice, bueno, si vos tenés un formulario, después puedes hacer punto el nombre de un elemento que está ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este nombre que está acá, el name es nombre, entonces yo también puedo decir punto nombre, punto value. ¿Sí? Acabo de escribir Fabricio y esto me va a tirar Fabricio. ¿Está bien? Entonces esta nomenclatura, esta forma de escribir cosas, esta sintaxis, sirve para estos casos, donde yo tengo, por ejemplo, tres radio buttons distintos, ¿sí? Entonces, comportamiento, punto value, ¿sí? Y ahí está. Bueno, ¿dudas sobre esto? Es pregunta de entrevista. No, si... Acá, selecciona el primer elemento con el nombre name o cualquiera. Bueno, eso depende. Si vos pones un query selector, selecciona el primero. ¿Está bien? Si vos pones un query selector all, selecciona todos. ¿Ok? Si vos pones, por ejemplo, name igual a nombre, ¿sí? Esto te devuelve un array con uno solo. ¿Está bien? Pero si hubiera más, te devolvería más. Como por ejemplo acá, si yo pongo comportamiento, ¿sí? Fíjate, me devuelve 3, pero si yo pongo query selector, me devuelve uno solo, me devuelve el primero. ¿Está bien? Este es muy bueno. ¿Sí? Así es como funciona. Name solo sirve para relacionarlo con JavaScript o tiene alguna funcionalidad para CSS también. Sí, por CSS vos también lo podés hacer. Vos, por ejemplo, podés escribir, por ejemplo, name igual a nombre. Y acá ponés, o sea, decís cualquier elemento que tenga name igual a nombre. Y ponés color red, por ejemplo. Y eso hace que tenga color rojo. ¿Sí? Pero en realidad, en donde se usa es cuando veamos backend, vamos a ver que ustedes le ponen name a los inputs y con esos names son con los que trabajan en el backend. No trabajan con los IDs, trabajan con los names. ¿Sí? Nicolás dice, no entendí bien por qué Carta Santa. Carta Santa es el nombre del formulario, es el ID del formulario. Es este de acá. Este tiene name formulario y ID carta santa. ¿Está bien? Por eso funciona así. Entonces,
Vos, por ejemplo, podés venir acá y decís document.querySelector y agarrás el que tiene ID carta a Santa, que es el formulario, ¿sí? Es este form. Y si no, también podés hacer document.el nombre del formulario. Y los dos hacen referencia a lo mismo. ¿Está bien? En uno lo estoy agarrando por ID y el otro directamente lo estoy agarrando por el nombre del formulario hacia lo capo. Document.nombre del formulario. ¿Está bien? También lo pueden hacer así. Document.forms en carta a Santa y les da lo mismo. ¿Está bien? Tienen 10 millones de maneras de agarrar los formularios. ¿Sí? Son simplemente distintas formas. Eso es joya. Y lo de comportamiento es como se llaman estos tres inputs, ¿sí? O sea, este año he sido muy bueno, bueno, más o menos. Yo a eso le puse comportamiento. ¿Cómo fue tu comportamiento? Muy bueno, bueno o más o menos. Entonces, lo que les digo es que si yo hago document.querySelector all de todo lo que tenga name igual a comportamiento, me tira estos tres inputs, pero no me dice cuál está seleccionado, no me dice que el que está seleccionado es el del medio. ¿Está bien? Y yo para saber eso debería agarrar, por ejemplo, el primero y tendría que preguntar si está chequeado. Y ahí me dice que sí. ¿Está bien? Si yo pregunto por el primero, me dice que no. Pero lo que pasa es que tengo que hacer un for para agarrar eso. ¿Me entendés? Porque yo no sé si va a ser el 0, el 1 o el 2. Entonces, en vez de hacer eso, lo que nos ofrece JavaScript es decir, bueno, ¿por qué vos no agarrás directamente el formulario? ¿Sí? Agarrás tu formulario, que es este de acá, y en ese formulario, por ejemplo, preguntás directamente por el grupo de elementos comportamiento, que es este. Fíjate que no es un node list, es un radio node list, ¿sí? Y ese radio node list tiene los tres elementos del input, pero además te viene con una propiedad extra que es el punto value, que te viene 10 puntos, porque directamente con esta única línea, sin tener que hacer un for, ya sabes cuál de los tres está seleccionado, ¿sí? Eso es lo que les estoy contando. Si fuera una clase, ¿también sería document.formulario? No, funciona solo con el name, ¿ok? Document.formulario funciona porque formulario tiene name formulario, ¿sí? Si yo le pongo class formulario, document.formulario no es nada, ¿ok? O sea, funciona solamente con el name. ¿Bien? Joya. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, venimos acá, lo vamos a empezar haciendo acá, ¿no? Entonces vamos a poner document, voy a guardarlo en un form, voy a poner const, perdón, le voy a subir un poquito el texto. Const form es igual a document.querySelector, carta a Santa, que es el ID de mi form. ¿Ok? Hasta ahí venimos bien. Y ahora me dice que agarremos el nombre de la ciudad. Entonces vamos a poner, el nombre del usuario. Const nombre es igual a form. Y acá lo podemos hacer de dos formas, ¿sí? Puedo poner form. El name del input, ¿sí? Que es acá. Mi nombre es, ¿sí? Name nombre. O sea, puedo escribir acá form.nombre y esto va a funcionar. También puedo escribir que sea, en vez de form, puedo escribir document. Que esta es la forma que ustedes están acostumbrados. Query selector. Name igual a nombre. Punto value. ¿Sí? O también, si les resulta más sencillo, le pueden poner un ID. ¿Sí? Esto es muy libre forma, ustedes pueden hacer lo que quieran. Se le pueden poner ID nombre también. Y esto es, por ejemplo, la forma en que están acostumbrados a hacerlo ustedes. Dicen nombre es igual a document.querySelector nombre.value. ¿Sí? Todas estas cosas son equivalentes. Depende de cómo lo quieran hacer ustedes. En este caso, ustedes tienen control absoluto de toda la aplicación, pero a veces les va a tocar en proyectos donde el HTML ya viene así. Entonces, saber estas distintas formas los ayuda a no tener que romperse la cabeza contra la pared, ¿sí? Directamente saben que hay distintas formas de agarrar los elementos y usan lo que les convenga o lo que tengan más a mano, ¿sí? Entonces
Entonces, en este caso, voy a usar esto simplemente porque es una forma nueva para que ustedes lo puedan chusmear. Entonces, listo, ahí agarré el nombre. Entonces, console.log de nombre. Y para que esto tenga sentido, le voy a poner un value por default, porque si no, obviamente, siempre me va a poner vacío. Le voy a poner Fabricio por default. Entonces, ahora cuando recargo la página acá, perdón, hice algo mal, vengo acá, form.nombre.value, ¿sí? Porque form.nombre, por eso me estaba mostrando solamente el input, ¿sí? Me faltó el punto value. Entonces, ahí está, ¿está bien? Me tira mi nombre, es Fabricio, y ese es el console.log. ¿Bien? Ok. Entonces, seguimos con el nivel 1. Dice, ahora agarremos los otros valores, agarremos... esto no lo traducí, perdón. Pero básicamente me está pidiendo que agarre ciudad y comportamiento y descripción, ¿sí? Entonces yo voy a ver acá, tengo el select con nombre ciudad, tengo los 3 radios que tienen comportamiento y tengo un text area que se llama descripción regalo, ¿sí? Entonces a este le puse un guión a propósito porque les quiero mostrar una cosa loca de JavaScript. Entonces voy a venir acá, voy a poner const ciudad es igual a form.ciudad.value, const comportamiento es igual a form.comportamiento.value, ¿sí? Siempre yo le pongo esto porque es el name de los inputs, ¿ok? Que está dentro del form, ¿sí? O sea, este form tiene adentro este input con name nombre, este select con name ciudad y este input, estos 3 inputs con name comportamiento y este text area con name descripción regalo. ¿Está bien? Si yo no lo estuviera dentro de este form, si lo estuviera fuera, esto no funcionaría, ¿sí? Porque este form no tendría estos campos adentro, ¿sí? Y esto es siempre, acuérdense, el atributo name del elemento. Bueno, entonces ahora vamos con el otro, que es const descripción regalo es igual a, y acá viene la cosa loca. Yo no puedo escribir esto, no puedo escribir descripción. No lo quiero en inglés, descripción regalo.value. ¿Por qué? Porque básicamente lo que entiende la máquina es que vos estás haciendo form.descripción y a eso le querés restar regalo.value. Entonces te va a decir, primero, form.descripción no es nada, y segundo, regalo no es nada y regalo.value es menos que nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la magia para esto? Bueno, esto es algo que tiene que ver con objetos, que lo vamos a ver en un segundito, pero básicamente cuando los valores o las propiedades que ustedes quieren acceder están escritas así, en vez de ponerle punto lo que sea, lo escriben entre llaves y con comillas, ¿sí? Es otra forma de hacerlo. Es decir, yo puedo venir acá y también a esto poner comportamiento así, punto value, y también va a funcionar, ¿sí? Ahora vamos a ver, en un ratito vamos a ver exactamente por qué, pero esto funciona, ¿ok? Bien, entonces lo vamos a dejar como está. Y así como tenemos nombre, también ponemos ciudad, ponemos comportamiento y ponemos descripción regalo, ¿sí? Entonces recargamos la página y acá estamos. El nombre es Fabricio, la ciudad es nada, el valor de esto es mazo, que es el que está seleccionado por default, y el valor de esto es nada, ¿sí? Como siempre, acuérdense, si quieren saber de dónde está apareciendo este console.log, acá al costadito les dice, ¿sí? Les dice, está apareciendo en mainmio.js en la línea 11. Y si tocan ahí, lo lleva a la línea 11. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Por ahora venimos bien. Si tienen alguna duda, me escriben por Slack y lo chusmeo. Bueno, entonces, ahora seguimos con esto, donde nos dice validar que el nombre sea válido y escribir una prueba. Escribir una prueba se los agregué yo y ahora les voy a contar por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar algunas validaciones al nombre. Vamos a decir, si nombre está vacío, vamos a imprimir el error que este campo debe tener al menos un carácter, y si nombre es mayor a 50 caracteres,
vamos a poner que el nombre es mayor a 50, este campo debe tener menos de 50 caracteres. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a arrancar con esto. Entonces yo voy a venir acá y voy a crear una función. ¿Sí? Esta función va a validar el nombre. ¿Sí? Va a validar que el nombre sea válido. Entonces, ¿alguno en Slack, por favor, me puede decir qué nombre le pondrían a esta función? Vamos a aguantar un toque, así. Ahí está, excelente, ¿sí? Validar nombre, bien clarito. Entonces, function validar nombre, ¿ok? Y como parámetro va a tomar el nombre que hay que validar, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué me pedía? Me dice, debe tener al menos un carácter. Bueno, entonces, ustedes habían visto acá, por ejemplo, que ustedes pueden preguntar por el length de un string. Por ejemplo, yo pongo Fabricio.length, tiene 8 letras, ¿está bien? Y si está vacío.length, tiene 0 letras, ¿ok? Entonces, como tiene que tener al menos un carácter, bueno, entonces el length tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? Eso es lo que me está pidiendo, ¿está bien? Si yo pongo Fabricio.length mayor o igual a 1, true. F mayor o igual a 1, true. Vacío mayor o igual a 1, no. Bien, entonces eso es lo que me pide. Entonces voy a venir acá y voy a poner if nombre.length mayor igual, si nombre.length es igual a 0, ¿está bien? Entonces acá voy a poner return y el mensajito de error que era este campo debe tener al menos un carácter. Perfecto. Entonces ahí está mi primera validación. La segunda validación es que si nombre es mayor a 50 caracteres, vamos a imprimir el error, este campo debe tener menos de 50 caracteres. Entonces, if nombre.length mayor a 50 caracteres, entonces return y este campo debe tener menos de 50 caracteres. Como debe tener menos de 50, es mayor o igual a 50, ¿sí? Entonces, caracteres. Bien, perfecto. Entonces ya tengo mi función de validar nombre, ¿ok? Entonces, y si no, devuelvo un string vacío, ¿está bien? No hay error. Bien. Entonces, ahora lo que yo les había contado es que nosotros teníamos un archivito de pruebas, ¿sí? Que está acá. Y este archivito de pruebas se carga después de este main mío, ¿sí? Entonces una cosa que ustedes tienen que saber es que como nosotros estamos creando estas funciones acá, en realidad las estamos creando de forma global, ¿está bien? Entonces, ¿cómo les muestro eso? Bueno, yo recargo la página y si pregunto por validar nombre, fíjense, yo pongo Pepe, buenísimo. Si yo lo pongo vacío, me dice este campo debe tener al menos un carácter. Y si yo pongo más de 50 caracteres, me dice este campo debe tener menos de 50 caracteres. ¿Está bien? O sea, así es como yo puedo probar que esta función realmente funciona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan 30 funciones para probar, ustedes no van a estar probando las 30 funciones cada vez que hagan un cambio, ¿sí? Entonces, en vez de hacer eso, lo que nosotros vamos a acostumbrarnos a hacer es a escribir pruebas, ¿sí? Entonces, para escribir pruebas, nosotros vamos a usar una funcioncita que se llama console.assert. ¿Qué hace console.assert? Bueno, hace lo siguiente. Se fija que las cosas sean iguales. Entonces, por ejemplo, console.assert 1 es igual a 1, buenísimo, no me tiró ningún error, está todo bien. Ahora, si yo digo 1 es igual a 2 y le pido a la consola que se asegure que eso sea así, me dice la aserción falló. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? No me está diciendo, no me tira muchos datos, no me dice exactamente qué es lo que falló. Entonces, como segundo parámetro, nosotros le podemos dar la condición. Nosotros podemos decir 1 no es igual a 2.
¿Está bien? Entonces ahí me tira. La aserción falló con el mensajito que le puse yo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a dar este uso? Bueno, por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo, ¿no? Yo tengo función sumar, ¿sí? Toma dos números, A y B, y me devuelve A más B. ¿Está bien? Bueno, ¿qué espero yo? Yo espero que si yo vamos a sumar con los parámetros 1 y el parámetro 2, me devuelva 3. ¿Ok? Si no funcionó, espero que me diga la suma de 1 más 2 no dio 3. ¿Está bien? Si funcionó, no espero que me diga nada. De hecho, este código ya está corriendo cada vez que ya cargo la página porque está puesto acá. ¿Sí? Ya está corriendo. Lo que pasa es que no me da ningún error porque está todo bien. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, imagínense que viene alguien y les cambia la implementación de la función sumar. ¿Está bien? Entonces ahora en vez de hacer A más B, está haciendo A menos B. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vuelvo a recargar la página, ahí al toque me dice, che, ojo, la suma de 1 más 2 no dio 3. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta para qué sirve escribir pruebas. Este es un ejemplo medio burdo porque en realidad las pruebas no se escriben así y no se mezclan con el código de producción, se corren aparte, pero eso lo vamos a empezar a ver creo que a partir de la clase 10. Cómo usar un manejador de paquetes y cómo escribir pruebas. Así que mientras tanto lo vamos a empezar a hacer así. ¿Sí? A cada cosita que hagan le agregan un archivo pruebas, lo incluyen en el script y van escribiendo pruebas. Entonces yo ahora voy a escribir una prueba para el ejercicio de validación de nombre y ahí voy a hacer un parate para ver si hay dudas. Entonces, yo ya tengo esta función validar nombre que es global, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer un console.assert que me diga que cuando yo llamo a validar nombre con un string vacío, ¿sí? Esto me devuelva el string de error que diga este campo debe tener al menos un carácter. ¿Sí? ¿Está bien? Y si no, el error que me tiene que dar es validar nombre no funcionó con un string vacío. ¿Está bien? Entonces, esto me va a quedar así. ¿Sí? Esto lo único que hice es puse un parámetro en una línea y otro parámetro en otra línea. ¿Sí? Nada más que eso. Bien, entonces corro, no me tira error. ¿Por qué? Porque está funcionando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso no es suficiente. Ustedes siempre tienen que probar que funcione. Que no funcione primero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a romper esta función. Entonces voy a quitar este pedacito. ¿Sí? Para asegurarme que mi validación está funcionando. Entonces cuando recargo, ahí me dice validar nombre no funcionó con un string vacío. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien viene y modifica la función validar nombre, tiene que hacer un esfuerzo consciente de después ir y arreglar las pruebas y decir, sí, ahora no es más necesario validar que el nombre sea vacío. ¿Está bien? Si no, las pruebas al toque me van a decir que hay un error. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Bueno, también voy a que cuando validar nombre con algún campo de texto que sea muy largo, ¿sí? O sea, que tenga más de 50 caracteres. ¿Está bien? El error que me tendría que dar es este campo debería tener menos de 50 caracteres. ¿Sí? Buenísimo. Y si no funciona, quiero que me diga validar nombre no funcionó o no validó que el nombre sea menor a 50 caracteres. ¿Sí? Y acá lo mismo. Este nombre en realidad es medio choto, entonces validar nombre no validó que el nombre no sea vacío. ¿Ok? Entonces, ahora voy a recargar. Por ahora no me tira error porque todo está funcionando como se espera. Pero lo que voy a hacer acá ahora es quitarle esta validación. ¿Sí? Imagínense que yo soy otro desarrollador, le quito esa validación, no me doy cuenta. ¿Sí? Al toque ya me dice, che, mirá, validar nombre no validó que el nombre sea menor a 50 caracteres. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están escribiendo código para probar su código. ¿Sí? Ese es el concepto de las pruebas unitarias. Ustedes prueban que una función, un pedacito de su código esté funcionando bien, ejecutándole más código. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ustedes me dirán, pero yo lo puedo probar directamente en la consola y si funciona, funciona y ya está. Bueno, eso es testing manual y tiene un lugar y ustedes siempre deberían testear manualmente lo que están haciendo en algún momento,
el feature que ustedes estén haciendo, la funcionalidad que ustedes estén haciendo, la tienen que testear manualmente y tienen que intentar romperla, que funcione, pero las pruebas unitarias ustedes las escriben para sus compañeros y las escriben para sus yo futuros, ¿sí? Las escriben para ustedes en el futuro. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá, solo leyendo las pruebas, ya me doy cuenta de lo que tendría que hacer validar nombre, ¿sí? Entonces, el día de mañana, si alguien viene y rompe algo acá, o toca, no sé, le pone un 1, o le pone un 49, o lo que sea, si ustedes tienen un pedazo de funcionalidad que estaba, no sé cómo se dice rely en español, si estaba como dependiendo de esa función, ¿sí? Del comportamiento de esa función de validar nombre, y alguien lo rompió y ustedes no tenían pruebas automatizadas que les dijeran que rompieron la funcionalidad, van a estar horas y horas y horas debugueando y va a ser una guerra de a ver quién tuvo la culpa y por qué lo cambiaste y por qué no lo cambiaste y una cagada, ¿sí? Entonces, en vez de eso, ustedes escriben pruebas y con eso se ahorran hacerse mala sangre, ¿ok? Así que a partir de ahora, además de hacer las tareas que tengan que hacer, van a escribir pruebas, ¿sí? Van a tener un archivito de pruebas y ahí van a escribir pruebas. Una última cosita antes de hacer un parate. Acá van a poder poner, yo les recomiendo que ustedes agrupen estas funciones, ¿sí? Entonces vamos a poner function, y vamos a poner probar, validar, nombre, ¿sí? Así agrupan todo lo que es testear, validar nombre en un solo lugar y después lo ejecutan, ¿sí? Probar, validar nombre. ¿Está bien? Así que después cuando tengan que probar o validar ciudad, van a crear otra función y otra función y otra función y así. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bien. Creo que murió el string, así que vamos a hacer una cosa. Con esto que les acabo de enseñar, porque obviamente no se puede seguir la clase del todo sin haberlo visto, entonces vamos a hacer una cosita. Yo les voy a, y de paso porque llevamos una horita y media, vamos a hacer una cosa entonces. Acá, miren los últimos 10-15 minutos de esto de acá. Del nivel 1 vamos a terminar de hacer, validen por ejemplo que la ciudad y el regalo no sean vacíos, ¿sí? Entonces acá, así como tienen validar nombre, también deberían tener validar ciudad y también deberían tener validar regalo o descripción regalo, ¿sí? Créense esas dos funciones, creen las validaciones, creen las pruebas para esas validaciones y entonces hacemos una cosa. Hoy en mi noche, que va a ser sábado a la mañana, hacemos la clase 8 y empezamos a ver regular expressions y lo que queda de el nivel 1, ¿sí? Lo otro que pueden hacer, si se quedan sin cosas para hacer, escriban pruebas para las funciones de las tareas 5 y 6, ¿ok? Así que bueno, hacemos eso porque si se murió el string va a estar complicado seguir con la clase, ¿sí? Así que bueno, les agradezco, muchachos y muchachas, por el tiempo. Y bueno, hoy a la noche entonces hacemos hoy en mi noche, mañana en su mañana, hacemos la clase 8 y terminamos de ver todo lo que sería el nivel 1 del taller intermedio de JavaScript, donde vamos a ver objetos y regular expressions entonces, ¿sí? Así que bueno, después me avisan a ver si se les complica. Como siempre, ahí en el canal 7, en el channel 7, en el canal de la clase 7, pueden hacer preguntas acerca de esto, ¿sí? Así que bueno, 10 puntos. Gracias, gente.